Ya, buenas tardes a todos. Hoy damos comienzo a esta mesa 9 eh, acerca de la hermenéutica. Hoy día tenemos el gusto de tener a Fabricio Mani. Él es de la Universidad Diego Portales, es licenciado en sociología, tiene un diplomado en políticas públicas y un diplomado en pensamiento contemporáneo. Y el día de hoy nos va a presentar acerca de los peligros de la interpretación, la erótica de Sontag para la superación del hermenéutica. Buenas tardes, Fabricio. Te doy el pase para que comiences tu exposición. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y también por la oportunidad de estar aquí en el Congreso. Entonces, como ya pudieron escuchar, el título es Los peligros de la interpretación, la erótica de Susan Sontag para la superación de la hermenéutica. Y esta ponencia se estructura de la siguiente manera. Primero, voy a dar una definición y los argumentos de qué es la hermenéutica, como para que podamos estar bien claros en ese sentido. En segundo lugar, se expondrá el método erótico de Sontag y se evaluará además su adecuación para la generación de conocimientos. En el último punto, se analiza la idea de superproducción, que finalmente es como una crítica a esta idea, que se llega a ella a partir de la idea de interpretación. Para este punto, se pueden elaborar primero algunos conceptos. Los dos centrales son, por supuesto, que hermenéutica en un primer lugar y en un segundo lugar la idea de representación. Pero como un preámbulo y partiendo con este último, o sea, el de representación, durante la ponencia se va a entender como aquello que siendo objeto a la vez representa otro objeto, o bien como la forma en que la conciencia percibe los objetos o fenómenos de la realidad en un estado ideal o físico. La hermenéutica es, de acuerdo con la enciclopedia Stanford, en filosofía como el estudio de las interpretaciones y a su vez un movimiento histórico en que se desarrolla esta disciplina. Durante la ponencia se va a entender la hermenéutica principalmente como esta segunda idea, o sea, como el movimiento interpretativo como tal. Y bueno, como movimiento tiene una tradición súper amplia. Incluso tiene como práctica un origen más bien bíblico o teológico, dado que se solía utilizar la hermenéutica para hacer interpretación de textos bíblicos. Ya entrando en lo que es la hermenéutica filosófica, se menciona a Schleiermacher como un autor fundamental, quien se refiere a la necesidad de una hermenéutica para la comprensión de discursos desde una perspectiva en que, para evitar los malentendidos, se ha de entender lo que se desea interpretar desde la perspectiva que es el material mismo, o sea, se refiere a la gramática, y por otro lado, quien realiza la obra y su pensamiento. Pero bueno, ya dejando de lado lo que es la definición de hermenéutica, podemos pasar a lo que Sontag nos tiene que decir acerca de hermenéutica o la interpretación y sus peligros. La hermenéutica es problemática porque, siguiendo la idea expuesta por Sontag, sirve como una venganza contra el mundo, por medio de un proceso de empobrecimiento y reduccionismo, buscando instaurar un mundo lleno de significados. Al menos así lo ha visto el autor representado en Marx y Freud. Esta idea de llenar de significado las cosas la ve reflejada en el arte. Sontag parte su ensayo contra la interpretación lamentándose que jamás seremos capaces de experimentar el arte como antes de la llegada de Platón y la teoría del arte como mímesis. O sea, para Sontag, la experiencia artística antes de que el arte fuera retado a justificarse a sí mismo era una experiencia prodigiosa y hasta mágica. Tras ello, el arte, como eso que imita la realidad o mímesis, pone en cuestión el valor del arte de modo tal que el arte por sí mismo, por su forma, ya no posee un valor, a menos que posea un contenido. Y aunque se puede dejar de lado la idea de arte como algo que necesariamente busca mimetizar la realidad, y eso se puede ver en el arte abstracto, de todos modos, hoy en día se sigue la reflexión en la teoría del arte desde una tradición griega. Entonces, el arte se ha vuelto problemático y se ha tenido que defender. Cuando surge la defensa del arte, este se divide, se transforma en forma y contenido. Esta separación permitió que el contenido del arte fuese esencial, mientras que la forma no es más que un accesorio. Y esto es algo que voy a ejemplificar más adelante. Ahora bien, volviendo a la separación entre obra y contenido, el problema de hoy en día es que una obra de arte sí o sí ha de decir algo. Entonces, el arte como experiencia se pierde por completo, dado que no se nos permite vivir el arte, solo interpretarlo.
De ahí que surge esta idea de interpretación como una venganza contra el mundo. Ya volviendo un poco más a la idea central, ¿por qué se diría que es reduccionista e empobrecedora? Esto se dice porque al dotar de significados el mundo, nos privamos de la posibilidad de experimentar el mundo. La experiencia sensible queda fuera de nuestras posibilidades. Ni se nos ocurre experimentar una obra de arte, cuando cualquiera sea esta, pintura, literatura, cine, lo que se le ocurra como arte. Entonces, no se puede disfrutar del arte. Yo creo que en la mayoría de las ocasiones que una persona visita un museo, se puede dar esta tendencia a ver una pieza e intentar darle un sentido, un significado, en lugar de vivirla. Y planteo Sontag en torno a esto. Ninguno de nosotros podrá jamás recuperar aquella inocencia anterior a toda teoría, cuando el arte no se veía obligado a justificarse, cuando no se preguntaba a la obra de arte qué decía, pues se sabía o se creía saber qué hacía. Para ella, el contenido hoy en día no es más que un fastidio. En Sontag, la idea de interpretación es como una traducción, donde de una obra se desprenden distintos elementos que llamaremos A, B y C, y que al ser desprendidos y traducidos, se transforman en lo que realmente significan. O sea que A, B y C en realidad significan W, X e Y. Así, Sontag ejemplifica con diversas interpretaciones que se han llevado a cabo para quitarle la maravilla a la experiencia artística. Los estoicos lo hicieron con Homero, donde el adulterio de Zeus con Latona fue interpretado como la unión del poder con la sabiduría. De este modo, la autora llegó a la conclusión de que el ejercicio interpretativo se sustenta en generar una discrepancia entre lo que se puede evidentemente observar en una obra y la posterior exigencia de quien pueda leerla o observarla. En este sentido, la interpretación no es más que la alteración de una obra para mantenerla vigente, o al menos así funcionaba en un principio. Sin embargo, hoy en día, pareciera que la alteración se ha vuelto mucho más agresiva y por lo tanto problemática, pues hoy en día la interpretación lo que busca es llegar a la profundidad del texto, pero yendo mucho más allá y destruyendo todo a su paso. En este sentido, la obra se transforma en algo que por ningún motivo podría ser, pero que finalmente se entiende por verdadero. En este ámbito menciona Marx y Freud. Desde Freud menciona la idea de contenido manifiesto, que tras un cuidadoso análisis permite llegar a su contenido latente. Estos contenidos serían lo que en Marx era la interpretación de las guerras y las revoluciones, que sin ser interpretadas carecían de significado. Entonces, interpretar se transforma en exponer los fenómenos con la intención de encontrar su equivalente. De acuerdo con Sontag, no es que la interpretación jamás deba ser utilizada, sino que debe ser utilizada cuando es pertinente, cuando se pueda entender como un acto liberador, pero no cuando es impertinente y cobarde. Entonces, esta venganza intelectual no es más que un proceso empobrecedor que sirve para convertir lo que llamamos el mundo en este mundo. Pero no es como si hubiera otro mundo que podamos llamar este mundo. Por lo tanto, Sontag plantea, el mundo, nuestro mundo, ya está bastante reducido y empobrecido. Desechemos, pues, todos sus duplicados, hasta tanto experimentemos con más inmediatez cuanto tenemos. Ahora, pasando al problema de representación, podemos decir que los problemas de interpretación y representación en la obra se dan porque existe una tendencia de que la obra busca representar un objeto en otro, que sería la obra como tal. Pero si realmente no existe un contenido en la obra y no existe algo que esté representando, entonces no hay nada que decir realmente sobre esto. En estilo wittgensteiniano podría decirse que realmente no hay ningún problema en esto, porque es algo que únicamente hemos complejizado más de la cuenta, buscando sentido donde no los hay. Y la idea de múltiples interpretaciones, como una idea descriptiva, destructiva, surge con el análisis que hace la autora sobre la obra de Kafka, que se transformó finalmente en nada más que una suma de interpretaciones que acabaron destruyendo la obra. Para Sontag, la obra de Kafka fue secuestrada por tres ejércitos de intérpretes, que lo leyeron. Por una parte, como alegoría social, que lo interpretan como las frustraciones e insensateces de la burocracia, así como la alegoría psicoanalítica, donde se ve revelado un temor de Kafka hacia su padre. Y por último, una interpretación religiosa, donde el autor intenta ganarse el cielo con el castillo y es juzgado directamente por la justicia de Dios en el proceso. Así, la multiplicidad de interpretaciones acaba destruyendo la obra.
Y aprovechando esta última idea de multiplicidad de interpretaciones, se puede pasar a la postura de Gadamer. De acuerdo con Gadamer, un autor muy hegeliano, es posible llevar a una verdad por medio de suficiente interpretación. Él se refiere específicamente a la forma en que por medio de una pieza artística podemos reconocer algo como verdadero. Para entender todo esto se torna necesario hablar un poco más de Heidegger también, que desde la tradición griega entiende la verdad como corrección, o sea, la forma en que se correlacionan estados individuales y el mundo. En este sentido se comprende el mundo y lo que se quiere decir de este y como algo que se revelan mutuamente. Dada esta tradición, Gadamer llega a desarrollar un subjetivismo fundado en la obra de arte y su conexión con la verdad. Para Gadamer, el carácter simbólico de la obra de arte es muy relevante, pero él no lo comprende en un sentido de representación, sino que para él el arte está siempre mostrando algo más de lo que aparentemente muestra. En este sentido, la pieza de arte, independientemente de la forma que ésta tome, siempre nos estará abriendo un espacio en que tanto nuestro ser en el mundo y el mundo se muestran como una totalidad. Para el autor es necesario superar la idea moderna de la experiencia estética, donde se entiende que el objeto que se nos presenta produciría ciertos fenómenos, ciertos efectos inmediatos sobre nuestra percepción, como por ejemplo el placer. En su hermenéutica, nosotros participamos en activamente con la obra de arte en una experiencia interpretativa que de resultar exitosa nos permitirá conocer algo como verdadero. El autor plantea que la experiencia meditativa, que es interpretar algo como verdadero, forma parte de un proceso de saturación en que tarde o temprano se llega a la verdad. Pero aquí, volviendo a los puntos anteriores, solo queda cuestionarse, ¿qué pasa si el arte en sí es la experiencia, si no tiene contenido? Entonces, ¿qué sentido tiene interpretarlo? ¿A qué verdad queremos llegar si tenemos la verdad frente a nosotros? Y así se puede pasar a lo que Sontag definió como la erótica. El método erótico, la solución al problema de representación e interpretación de acuerdo con Sontag, es el método erótico. Con esto no se refiere a una idea sexual del eros, sino que a recuperación del sentido humano, al reaprendizaje de la visión, oído, tacto, el pleno sentir, dejar de engañarse con la interpretación. Se trata de reducir el contenido no en el sentido destructivo de la interpretación, sino en el sentido de poder observar detalladamente lo que se encuentra ante nuestros ojos. Hay que hacer un análisis que permita encontrar desde los sentidos con la realidad. Así como por decir algo, se puede pensar en esta reducción como lo que hace el lenguaje lógico, que finalmente funciona como una suerte de lupa que nos permite observar y comprender en profundidad la parte que nos interesa en la realidad. Solo que en el sentido erótico funciona como volver a encantarnos con la realidad, entendiendo que es una realidad y que se podría decir de algún modo u otro que la reducción erótica implica este proceso de dejar de lado la idea de que existen otros mundos que se han producido con las interpretaciones. En definitiva, la erótica implica eso, encantarnos con el mundo nuevamente y ser capaces de experimentar en todos sus sentidos, en su forma más pura e innata. Acá me gustaría profundizar un poco más en en una distinción entre lo que sería la erótica y lo fenomenológico. Hasta donde tengo entendido, la fenomenología es lo que busca entender los fenómenos por medio de experiencias subjetivas. Acá se puede tomar lo que plantea Gadamer, o sea, llegar a la verdad de la obra de arte por medio de la suma de las interpretaciones, que este sentido sería la forma en que quienes visualizan la obra de arte la experimentan. Entonces, desde la fenomenología se entiende que las personas visualizarán distintas cosas en la obra de arte, incluso si tiene que ver con un mero cambio en la perspectiva. La experiencia podría ser distinta. Llevando un lenguaje privado, para ejemplificar, cabe mencionar el escarabajo de Wittgenstein. El escarabajo que yo tengo y por lo tanto, lo que yo entiendo por escarabajo es lo que para mí significa esto. Y así puedo reconocerlo, pero para cada una de las personas que tienen su propio escarabajo, este será algo distinto y es posible que cuando hablemos de escarabajo, posiblemente estaremos hablando de cosas distintas. Por lo tanto, volviendo a la y las obras de arte, la experiencia en torno a la obra de arte llegan a ser distintas, aunque apuntan a un mismo fenómeno. Desde la erótica, esto es irrelevante, es una postura mucho más radical y hasta se podría decir que ingenua. La obra de arte que se nos presenta es la obra de arte y lo que debemos hacer es experimentarla desde todos nuestros sentidos. No es necesario detenerse a pensar en si lo que estoy entendiendo por la obra de arte es o no verdadero, porque profundizamos de tal manera al poner todos nuestros sentidos al servicio
de la experiencia que con certeza afirmamos que aquello que se halla frente a nosotros es en efecto la obra de arte. Ahora bien, si se quiere buscar algo así como una utilidad a la erótica, se puede pensar en la erótica de Sontag como una forma de producción de conocimiento si se lleva al método etnográfico que se utiliza en las ciencias sociales. Esto porque la etnografía como método implica vivir y sentir las experiencias de una determinada parte de la realidad, convivir con un otro que desconocemos y deseamos conocer. Es la expresión de la experiencia unida al conocimiento. Por supuesto que deseo dar una definición más clara de lo que es la etnografía. La etnografía o método etnográfico es uno con una amplia tradición antropológica, siendo una de las obras más clásicas la llamada Los Argonautas del Pacífico Occidental, escrita por Malinovsky, donde el autor describe el sistema comercial llamado Kula, a la vez que busca comprender el sentido de la vida tribal de los indígenas de las islas Trobriand al norte de Australia. Entonces acá se entiende un valor descriptivo, pues surge para llevar estos registros a Europa para que puedan entender las otredades. De acuerdo con Velasco y Díaz de Rada, se entiende como el proceso metodológico central de la antropología. Asimismo, Marcus y Fischer han planteado la etnografía como el proceso investigativo, en que quien investiga, observa, registra y se integra en la cotidianidad de otras culturas, detalla de una manera descriptiva todo lo que puede decirse de esta. Acá cabe destacar la idea de cotidianeidad, pues a partir de esto se desarrolla la escritura de textos en torno a la cultura investigada. Además, la etnografía como método es uno que suma varias técnicas, pues puede contar con entrevista, observación, conversación informal, entre otras. El texto que se produce de este trabajo etnográfico es uno descriptivo, pues busca transcribir de la forma más fidedigna la realidad observada a un producto escrito. Hoy en día la etnografía ha evolucionado en distintas variantes, algunos métodos más personales como la autoetnografía, en la que se busca ligar la experiencia personal con un fenómeno social. En una obra titulada Inflamables también se habla de una etnografía cubista, que se puede entender como una perspectiva más reflexiva de la etnografía y que se puede considerar como una superación a la dicotomía entre objetividad y subjetividad, puesto que revisa un fenómeno desde una perspectiva tanto institucional como colectiva. Se lleva a cabo como un trabajo etnográfico con mucha profundidad, donde se entiende el objeto de estudio desde quienes se encuentran en el núcleo del problema, así como quienes son actores más límites de este. Y por otro lado, también surgen otras como la que se realiza en Respondiendo al llamado del bosque, que es una etnografía mucho más al servicio de la naturaleza, donde el autor intenta entender el bosque y los animales que lo habitan. Entonces describe esa realidad. Y así han surgido muchas variantes. Acá generalmente me gusta pensar esta idea entre etnografía y erótica a partir de la obra de Wakant, sobre todo Entre las cuerdas, porque creo que es un buen ejemplo para esto. El autor fue a un gimnasio donde personas afrodescendientes practicaban boxeo. Ella estuvo realizando etnografía durante harto tiempo, o sea que aprendió el deporte y participó de las actividades del gimnasio. Se volvió parte de la comunidad al punto tal que, en una de las notas al pie de página, cuenta una anécdota, donde su fascinación con el boxeo era tal que en un momento lo estaban llamando para hacer una actividad académica en Harvard y estuvo a punto de rechazarla para quedarse boxeando. Entonces para mí el encantamiento, la experiencia que vivió Wakant fue sin lugar a dudas erótica. Pero de todos modos esto es algo que va más allá de la investigación de Wakant, pues su objetivo de investigación era sin lugar a dudas algo más fenoménico. Se podría decir que en este caso fue un complemento entre fenomenología y erótica. El punto de aquí es que, aunque la etnografía es originalmente una metodología más bien fenoménica, creo que desde un enfoque erótico se podría llegar a generar otro tipo de etnografía mucho más descriptiva y ligada a las sensaciones, lo que podríamos llegar a llamar una etnografía erótica. Ya como punto final, podemos pasar a la idea de superproducción. La erótica de Sontag es en definitiva una crítica de la cultura occidental moderna basada en la superproducción, la que nos ha llevado a una constante declinación de la agudeza sensorial. Dicha superproducción se ve reflejada en la falta de sentir que se transforma en interpretación, como pueden ser distintas formas de interpretar distintos tipos de representaciones del arte, pinturas, escritos, cine, entre otros.
El hecho de que estemos constantemente expuestos a obras producidas de manera tan masiva nos acaba durmiendo, en el sentido de que se apagan nuestros sentidos más profundos. Se nos hace más fácil pensar que debemos realizar un ejercicio interpretativo a todo lo que nos rodea antes que vivirlo y experimentarlo, porque finalmente esta experiencia es mucho más lenta y profunda. No podríamos hacer tantas cosas como nos gustaría hacer o que se nos obliga a hacer, y vivir en un mundo tan acelerado como este que vivimos, donde todo debe ser realizado lo más pronto posible, negando así los procesos que nos permitan experimentar realmente las cosas. Y también está el ejemplo del cine de terror, porque ha sido tan superproducido que finalmente nos apaga. Hay tanta producción, tanto impacto repetido que finalmente deja de ser impactante, genera un desencanto con el tiempo. Y acá un ejemplo bien moderno. Estas imágenes son la izquierda directamente de un manga que se llama Chainsaw Man, que para mí es una imagen realmente sensacional. En este sentido, sin lugar a dudas, despierta en mí esta idea un poco slashermagiana de la hermenéutica. No sé qué estaba pasando por la psique de la persona que escribió y dibujó esta historia. Pero bueno, la cosa es que realmente yo creo que cuando la veo y entiendo que hay toda una historia detrás de esta imagen, veo algo asombrante y ya. Sin embargo, en la imagen de la derecha podemos encontrar la imagen, pero con un título. Y es que en YouTube salieron videos que buscaban explicar y darle un sentido a este panel. También aparecieron algunos memes por ahí apelando a lo mismo. O sea, esta idea de que sí o sí debe haber algo interpretable en este panel. Pero realmente yo creo y defiendo que no es así. Que este panel que ha sido víctima de la hermenéutica y la separación entre contenido y forma. En fin, se puede entender que el arte se utiliza en el trabajo de Sontag para ejemplificar lo que ha ocurrido en el mundo finalmente. Pues así como nos hemos quitado la posibilidad de vivir y experimentar el arte, también lo hemos hecho con todo lo que es vivir el mundo. En este sentido, podemos usar la erótica como un método para recuperar nuestro sentir, que se ha visto nublado por el exceso de interpretación, y de paso podemos pensar en que si se liga la etnografía con la erótica, es posible generar conocimientos muy cercanos a la experiencia. Además, creo que resulta pertinente pensar en la erótica como un método postcolonial, dado que se presenta como una crítica a la hermenéutica e interpretación que ha sido constantemente utilizada desde la occidentalización para llegar a lo que acabó siendo esta idea de superproducción, que finalmente se transformó en la pérdida del sentir. A mi parecer, la erótica es realmente una expresión súper interesante e importante, pues a veces necesitamos que se nos recuerde la relevancia de recuperar nuestros sentidos, sobre todo para poder volver a enamorarnos del mundo. Muchas gracias, Fabricio. Eh, Ahora, ¿alguna pregunta para aprovechar de abrir este inicio de... Dale, Camilo, adelante. Hola Fabricio, muy buena tu presentación, te felicito. Eh, bueno, me gustó harto porque claramente una crítica así como a lo que sería el arte como más sobreproducido, así como, no sé, por ejemplo, yo lo pienso más, no desprestigio, así como el arte que ha hecho, pero por ejemplo Andy Warhol, que, bueno, su arte se basa harto en la sobreproducción, en la imprenta y todo eso, pero también ha habido buenas utilizaciones de esa forma de arte dentro de este contexto, o sea, no es que sea algo totalmente malo. Ahora, bueno, entiendo más el punto, en un momento mencionaste a los aborígenes de Australia, y con eso me acordé de un libro que se llama Las cosas del desierto de Marlo Morgan, que bueno, Marlo fue a entrevistar a unos aborígenes en Australia. Y cuando fue con ellos, ya la llevaron al desierto y le quitaron todas sus pertenencias, y la cámara, la ropa, todo. Literalmente le dijeron, si vas a estar con nosotros, tienes que vivir como con nosotros. Y justamente lo que se trata de ese libro es tratar relatar así las experiencias que ella tuvo durante el desierto. Al principio ella contaba que la pasaba mal, pero después como que al final se daba cuenta de la implicancia, así como de meterse en la vida
y en el pensamiento de los aborígenes para entender lo que ellos querían decirle y lo que querían comunicarle. Y aparte también los aborígenes decían, también necesitamos comunicarle al mundo un mensaje porque también estamos perdiendo mucho de nuestras tierras, ¿sí? Con toda esta nueva cultura de, que tú decías, así como la sobreproducción y todo eso. Ahora, ¿cómo podemos compensar este problema en general con respecto a técnicas más antiguas de arte como las que se demoran más tiempo, por ejemplo? Pensándolo en escultura, por ejemplo, o a un mismo texto, ¿no? Un libro también con respecto a la cultura de sobreproducción. Eso, espero que se entienda mi pregunta. A ver. Eh, bueno, yo creo que igual ahí habría que pensarlo como desde una perspectiva erótica, como cuando entender primero cuál es el fin de la obra que se produce, porque igual pueden generarse, por ejemplo, esculturas súper simbólicas que realmente estarían hechas para representar algo distinto a lo que son, pero en el caso de que fuese algo que está hecho para ser lo que es nomás, entonces ahí únicamente tendríamos que apreciarla como lo que es, y que eso tiene que ver con un poco separarse de esta idea de interpretar todo, y así se va deteniendo con esta superproducción que finalmente se genera porque interpretamos tanto las cosas que vamos generando distintos mundos y distintas formas de entender la realidad. Entonces, todo esto va acelerándose y se vuelve mucho más rápido. Y en cambio, si lo hacemos desde una perspectiva erótica, pues toma mucho más tiempo, porque de todos modos tenemos que volver a reencantarnos, volver a sentir bien, o sea, como sentir plenamente todo lo que queremos sentir o lo que debiéramos sentir cuando vemos o presenciamos algo. Y finalmente como que esta erótica vendría siendo como un poco la solución a eso. Como yo creo que igual vendría siendo como algo bien personal quizás, porque es muy de cuánto estás dispuesto tú a dejar de lado para poder presenciar algo en todos tus sentidos. O si no, lo interpretas nomás. No sé Yo si responde a la pregunta. igual, sí, Camilo. No, era para decir gracias. Ah, yo igual tenía una pregunta. Fabricio, ¿tú crees que la pérdida de la experiencia erótica destruye el arte? Sí, yo creo totalmente que sí. Porque como decía Sontag con el caso de Kafka, como que ya está la obra de Kafka, pero finalmente la toman tres tipos de intérpretes. Son como alegoría social, como psicoanalítica y como religiosa. Y finalmente no pueden vivir lo que es Kafka realmente, que vendría siendo como una literatura que uno puede interiorizarse, sentirla y vivirla. Pero en cambio, en lugar de hacer eso, van por ya, aquí Kafka quiere decir que su padre hacía tal cosa, o no, aquí Kafka está diciendo lo abrumador que es la burocracia. Entonces como que no pueden vivir el arte y lo terminan destruyendo para otros, porque finalmente como se interpreta, como la gente termina como diciendo, ah, está, o no sé, si alguien lee a Kafka, le dicen como, no, lo leíste mal, Kafka se tiene que entender de tal forma, cosas así. Claro, se va perdiendo como la experiencia real directa con el autor. Y existe existiría tal vez una sobre como interpretación sobre las obras de arte que vemos con esta sobreproducción que hablabas al final. No sé si se entendió mucho la pregunta.
No, no lo entendí muy bien, realmente. En la imagen que mostraba al final del manga, me parece, de una foto, existía como estos cuadritos que ya vemos en YouTube o en otras redes sociales, donde hay como una sobreinterpretación, como lo que hablábamos recién. Entonces, en esta sobreproducción de la cultura de masas que tenemos en redes sociales, etcétera, existe algo así como esa interpretación ya viene dada o crees tú que no tenemos ni siquiera el espacio para interpretarla? Mm, claro, o sea, yo creo que generalmente cuando se nos presenta algo, la idea de interpretarlo está tan presente en nosotros, como la tenemos tan interiorizada que como que no se da espacio a nada más que interpretar. Como que sí o sí lo que sea que surja va a ser un acto que nosotros entendemos así como innatamente como, ah, tengo que interpretarlo. Como ya, a ver si veo un comercial, empiezo a pensar ya, a ver, visualmente, en teoría visual dicen que tal lado representa lo negativo, tal lado representa lo positivo, entonces, con todo que se te aparezca lo terminas interpretando de alguna forma. Decía, ¿alguna otra pregunta? Loreto, Rodrigo, no, me parece que no. Ya, muchas gracias Fabricio por tu ponencia de hoy día y nada, quedan todos invitados a seguir conectándose en los canales de la Sociedad de Filosofía. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes. Nos vemos. Gracias, que estén bien.